son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Enseñanzas bíblicas que construyen la vida cristiana. El mayor interesado en que podamos hacer una vida cristiana profunda y acorde al corazón de Dios es nuestro propio Señor. Por eso el Señor constantemente está en contacto y está en consejo con cada uno de nosotros para que podamos hacer esta vida cristiana como el Señor nos pide. Quiero compartir en esta mañana 3 principios que construyen, como digo, esta vida cristiana. Uno de ellos es: pon siempre a Dios en primer lugar. Este principio no es un favor que Dios está pidiendo, sino que más bien es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. El escritor y evangelista Mateo, capítulo 6, versículos 33, escribió lo que Jesús en algún momento mencionó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Es interesante que el texto está en el corazón del Sermón del Monte de Jesús. Recordar también que el Sermón del Monte tiene al menos 3 capítulos de la cual Jesús mencionó, y de esa manera mencionó este sermón: 5, 6 y 7 de Mateo. Recordar también que el Sermón del Monte son los valores eternos y humanos para poder encontrar la felicidad. Además, el texto está en un contexto del afán y la ansiedad. Todos los días el mundo tiene su propio afán y sus ansiedades. Por esa razón es posible encontrarse con los afanes, la ansiedad que puedan ocupar el primer lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, el mundo en que vivimos se encuentra con sus afanes y ansiedades, y posiblemente dentro de todo este quehacer se encuentran muchos de los que son parte de la fila del cristianismo. Por ejemplo, creyentes que abandonan la fila de ser congregantes, cristianos que no están en la cercanía con la palabra de Dios, cristianos que no construyen su hogar alrededor de los preceptos sagrados que tiene la palabra de Dios. Segundo, la necedad no es parte de la congregación o de la formación, construcción de la vida cristiana. La necedad no es parte de la construcción de la vida cristiana. Ponga atención a esto. El necio no aprende de sus errores. El inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás, porque no quiere atravesar por el problema o las consecuencias nefastas que le trajo tal situación de vida. Los 5 libros sapienciales de la Biblia, por ejemplo, el Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, mucho tienen que decirnos en cuanto a la construcción de la vida cristiana profunda. Así que les invito a que ustedes puedan leer estos escritos poéticos que están en la Biblia para hacer una buena vida cristiana. En la Biblia, la necedad está como la falta de sabiduría o la falta de los conocimientos revelados por Dios y que deben estar en nuestro corazón. Según la Biblia, la necedad está construida por 3 partes. Una de ellas, y lo menciono en esta ocasión, conforme a lo que dice la misma palabra. Una de ellas es una mente agnóstica. Mire lo que nos dice la Biblia, Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su corazón, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí está el tema de la mente. El agnosticismo simplemente es la negación de la existencia de Dios. Y es interesante que la necedad está constituida o está formada por una mente agnóstica. Ponga mucha atención a eso. Segundo, la irresponsabilidad de los deberes. Mira lo que nos dice la Biblia. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue una ignorancia. Pregunta aquí el escritor: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos, según Eclesiastés capítulo 5, versículos 5 y 6. La irresponsabilidad de nuestros deberes trae descontento, maldición y también ruina. La necedad está también construida por la separación o separarse de Dios para seguir las maldades de los ídolos. Dice la palabra de Dios: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos son ignorantes y no entendidos, dice el escritor Jeremías. Dice más abajo la palabra de Dios: inteligentes para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron hacerlo. Jeremías 4, versículo 22. ¿Sabe qué? Dios trata la necedad con palabra muy fuerte, y lo hace porque todo el corazón humano tiene la tendencia a separarse de Dios. Tercer principio: sé siempre un bienaventurado. Los bienaventurados son los que disfrutan de un estado de satisfacción de lo que creen y hacen. Ese es un bienaventurado según la Biblia. Y en la Biblia las bienaventuranzas son los marcados contrastes entre la dicha y la desdicha. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5. Salmo también nos habla de esto. Capítulo 1, versículos 1 y 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Más abajo dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Al ser practicante de las bienaventuranzas, nos convertimos en bienaventurados. Son bienaventurados los que muestran como ejemplo su propia vida y lo hacen en un ejemplo de luz. El temor del reino de Dios y el practicar el reino de Dios también lo hace ser un bienaventurado. También denota que la espiritualidad, francamente, dice Dios, se hace con bastante importancia para poder llevarlo y aplicarlo a su propia vida, divulgarlo en el resto de sus seres queridos. Concluyo diciendo, queridos hermanos, en esta reflexión, que las enseñanzas bíblicas que construyen nuestra vida cristiana son tres. Pueden haber muchas más, pero en esta ocasión yo me he referido a estas tres. Es poner a Dios en primer lugar, la necedad no construye la vida cristiana y por último, sé siempre un bienaventurado. Dios en esta mañana nos habla a través de la palabra concerniente a esto, que hay valores importantes, principios importantes que construyen la vida cristiana. Pon siempre a Dios en primer lugar. Consúltale al Señor qué es lo que quiere para tu vida, en tus proyectos, la vida familiar, etcétera, etcétera. No hagas la vida cristiana desde la necedad. No sirve para construirla. Y sé siempre un buen agradecido o un bienaventurado de Dios en tu propio corazón. De esa manera colocas a Dios en primer lugar. Con esta reflexión el Señor te bendiga mucho, bendiga tu corazón y todo tu entorno, familia, trabajo, etc. Y nunca olvides que realmente la vida cristiana es algo muy valioso e importante en la vida en que vivimos. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida.